Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Retrovisor. Presentado por Vans. Aquí estamos. Mil gracias a todo mundo por estar presente en esta sesión de grabación. Vamos a hablar de Suspiria, las dos películas, yo creo, porque aunque se trata de un retrovisor, aunque se trata de hablar de la película de Darío Argento, va a ser inevitable conectarla con la Suspiria de Luca Guadagnino de estos días, que se acaba de estrenar, ¿no? Entonces va a ser un retrovisor peculiar. Gracias a todo mundo que se está sumando al episodio. Antes de entrar, porque además va a irse sumando gente, así como se suma gente en la película, ¿no? Que van apareciendo poco a poco más. Quiero presentar al primer invitado de este episodio, mi queridísimo Kraken, a quien le debo más de una inspiración en muchos aspectos de mi vida. Kraken, bienvenido. Mil gracias de verdad por venir a hacer estos programas a Cine Garage y a Puentes. No, pues muchas gracias a ti. Yo feliz. Me encanta venir a hablar de pelis de terror. De terror sobre todo, ¿no? Me fascina verlas, me inspiran mucho y me inspira mucho hablar de eso. Creo que siempre, y contigo siempre se hacen muy buenas conversaciones al respecto. No, hombre, yo nomás suelto las preguntas. Entonces feliz, porque aparte, o sea, es una película que desde hace mucho me gustaba mucho. Ajá, la de Darío Argento. La del 77, sí. O sea, evidentemente no la vi ahí porque todavía no había nacido. Uh-huh. Pero pues es de esas películas que llegas a ver en la universidad por X o Y circunstancias. ¿Tú la viste en la universidad? La vi en la universidad, por algún maestro por ahí nos dejó ver algo así. Que ahorita entramos más a detalle, pero me acuerdo que era muy el tipo de película que tenías que ver en la universidad. Ajá. Cuando estás en la onda arte, publicidad, diseño gráfico, o sea, hay mucho de eso. Y evidentemente la que salió, la nueva, uh-huh, pues me emocionó demasiado. Pero diferente, o sea, como para dar una introducción del pensamiento, es como si la primera fuera un resumen de la última, uh-huh, ¿no? O sea, la última es un compilado de cosas que hasta apenas ahorita entendimos de qué iba. Ok, ¿no? Ok. Nada más para contextualizar, digo, ahora que llegue José Luis Ortega, que es otro de los invitados de esta mañana, y ahora que por supuesto se sume Russo a la transmisión, tranquilos, allá vienen, están cada quien tomando su posición de carrera, están detrás de cámaras. Más o menos contextualizar a la primera Suspiria, porque tú me dices, tú la viste en la universidad, pero tú estabas estudiando diseño gráfico. Publicidad. Sí. ¿En qué universidad? CADEC. En la CADEC. Yo estaba estudiando comunicación, yo también la vi en la universidad. Yo estaba estudiando comunicación en la UNAM, me la enseñaron por otros motivos, okay, ¿no? Pero creo que el impacto es el mismo y ahora vamos para allá. Y obviamente mi profesor Gustavo García, que fue el que me la mostró, pues tenía a bien contextualizar el periodo histórico, político y social de las películas que nos iba enseñando a lo largo del curso, y en algún momento, apurando el curso, nos dimos un poco chance de volver en el tiempo del curso y llegar al giallo italiano, al famosísimo giallo italiano de los años 70, que es de donde surge la primera Suspiria de Darío Argento. Darío Argento, aunque no es el único de los autores del giallo italiano, sí es, yo creo, que el más conocido a nivel popular, ¿no? Entonces, para contextualizar de mejor manera lo que es el giallo italiano y a la Suspiria de 1977, se suma a las filas de este episodio José Luis Ortega, Kraken, José Luis Kraken. Bienvenido, José Luis. Me da mucho gusto que hayas aceptado la invitación para venir a esta transmisión y a esta grabación con nosotros. Estoy tratando de contextualizar el giallo italiano y para sacar de ahí los comentarios a la primera Suspiria. No sé si haya un motivo o una circunstancia histórica que haya impulsado la popularidad del giallo, pero en muy pocas palabras, si tuviéramos que decir qué es o de qué se componen sus historias,
Creo que la lista sería corta pero concisa. Suspenso, estilo policíaco. Totalmente de acuerdo. Thriller y terror. Evidentemente. ¿No? Que es un poco lo que en Estados Unidos a veces se conoce también como serie B, como cine de culto, digamos. Exacto. No serie B, sino como cine de culto. Uh-huh. El giallo está, yo creo que en otro nivel. ¿Tú cómo describirías lo que es y para lo que funcionó el giallo italiano? Teniendo aquí a dos grandes fans que vieron a Suspiria en la universidad. Sí, no, bueno, de entrada muchísimas gracias por la invitación. Yo siempre muy contento de estar contigo, estar aquí con Kraken también, compartir micrófonos. Y bueno, el giallo definitivamente es una de las grandes escuelas del cine italiano, así, punto, ¿no? Junto con el neorrealismo italiano, junto con todas estas grandes escuelas de cine italiano, pues el giallo tiene que estar allí, es parte intrínseca de su historia. Surge de la literatura y de la literatura barata, de la literatura de puestitos. Los giallo pues, eran estas pequeñas novelitas, narraciones cortas, policíacas, donde había un asesino, donde había un investigador, donde había un montón de chicas, etcétera, etcétera. Y lo llevan al cine y quienes primero lo comienzan a trabajar pues es gente como Mario Bava, evidentemente, el gran padre de Sergio de Martín, etcétera, etcétera, ¿no? Como directores muy interesantes que Dario Argento es en un principio su asistente de dirección, asistente, guionista. Argento, hijo de un productor, entonces desde toda la vida estuvo muy metido en los estudios y después él lo perfecciona, lo lleva a un punto verdaderamente alto, a unas cotas insospechadas. Sus 4 primeros filmes son unos giallos que rompen con el giallo clásico y presentan una serie de motivaciones estéticas, visuales, temáticas mucho más interesantes, ¿no? De lo que se venía haciendo hasta ese momento. Estamos hablando de finales de los 60, principios de los 70, uh-huh. ¿no? Y bueno, el giallo se convierte después en esa gran semilla para el slasher estadounidense, para muchas otras situaciones y géneros hasta la fecha, ¿no? Y curiosamente, Suspiria es el rompimiento de Argento con el giallo. Suspiria ya no es un giallo, uh-huh. ¿no? Entonces eso también marca un antes y un después en la carrera de Dario Argento, ¿no? Esta película, bueno, que evidentemente es de las obras cumbres del cine de terror italiano y del cine de terror por antonomasia, ¿no? ¿Tú la llamarías cine de terror, Kraken, a Suspiria? Porque hasta donde recuerdo, habiéndola visto algunas veces, pues hay crímenes ahí que hasta cierto punto acaban explicándose en una investigación policíaca, aunque por supuesto están narrados con elementos fantásticos y de terror. No sé si tú, habiéndola visto en la universidad para esa materia, la viste como película de terror. O sea, yo más bien en su momento quizá no la percibí tal cual como de terror, tal cual, sobre todo también por la época, por estar acostumbrado no estar acostumbrado, sino estar más bien en la época de la universidad, era cuando era la época más, pues había mucho más Scream, había mucho más estos neo-slashers, uh-huh. ¿no? Que de los 2000s, pero sí recuerdo que después en el tiempo, cuando empezó a volver a salir Suspiria, va a volver a ver Suspiria, no sé qué, en mi mente era de sí, claro, una película de arte y terror que por ahí me acuerdo que vi en la universidad, uh-huh. pero sí recuerdo que en mi mente había terror. O sea, al final la plática de las brujas estaba ahí, uh-huh. ¿no? Sí había como crimen, como gore, pero sí había siempre el tema de brujas, ¿no? Y quieras o no, el tema bruja te lleva a película de terror. Y más ahora, o sea, creo que fue un gran momento haberla revivido en esta época, ahora que se están retomando como el nuevo estilo de terror, que en uh-huh. realidad va más al viejo estilo de Exactamente. terror. ¿No? Que es algo bien simpático quizá no sea la palabra, pero cuando la gente dice es que ese es el nuevo terror que queremos ver, uno dice, pero es que ese es el terror de Carpenter y ese es el terror de los 70, incluso en México, ajá, ¿no? Terror clásico. A ver si llegamos, pero yo incluso llegué a relacionar a Lucarda, que es del 77, uh-huh. con la Suspiria del 2018. O sea, especialmente a la hora de los aquelarres, yo decía, estoy viendo a López Moctezuma, o sea, estoy viendo a Lucarda. Y cuando la gente voltea a este nuevo terror, en realidad estamos resucitando el terror de los 70. Si ya no es giallo, ¿qué es Suspiria del 77?
Bueno, Suspiria no es un giallo porque definitivamente no tiene las constantes del giallo, ¿no? Al final de cuentas, género y subgéneros tienen unas normas a seguir, ¿no? Tiene ingredientes Tiene todavía, ingredientes. Suspiria es una película fantástica en la mejor acepción de la palabra. Se inserta dentro de lo siniestro maravilloso, que eso sería como la gran acepción de la película. Es una película de terror, sí, porque tiene los constantes del género, ¿no? Definitivamente no podemos decir que no. ¿Qué es? Yo creo que ahora, como comentan, está de moda este nuevo cine o esta etiqueta del nuevo cine de terror que tiene que ver mucho con el art house horror, con este cine de arte y ensayo, pero mezclado con cine de terror, que ha tenido películas muy afortunadas, no todas por supuesto. Yo creo que Suspiria, 1974-75 de Dario Argento, es 77. 77, perdón. Es una de las grandes precursoras de este cine art house horror, ¿no? Es una película sumamente plástica, es una película sumamente estética, es definitivamente, aunque suene a cliché, es un ejercicio de estilo cinematográfico. Argento también venía de filmar Giallo, entonces él decide también romper de manera pues dramática, me atrevería a decir, con su filmografía para evolucionar. Evidentemente no podía quedarse estancado en el policíaco gialesco, y lo que seguía era construir una nueva atmósfera, construir un nuevo universo, construir una nueva fenomenología dentro del cine de terror italiano, porque no nada más Argento estaba filmando giallos. No. O sea, había otros giallos, había muchos giallos año con año, ¿no? Unos peores, otros mejores, ¿no? Entonces también es como un momento de ruptura en el cine de terror, en el cine fantástico, vamos a dejar, en el cine fantástico italiano, ¿no? Y es una película que está creada y pensada desde el punto de vista de la belleza, ¿no? El mismo Argento llegó a citar a Tomás de Quincy, una frase famosísima del asesinato como una de las bellas artes. Él decide llevar ese panfleto a la pantalla, ¿no? Y siempre lo ha dicho, para mí crear asesinatos es una obra de arte, hay que hacerlo plástico, hay que hacerlo bonito. Y eso que es sumamente choqueante, como es el asesinato de una chica, la primera secuencia de la Suspiria original presenta un asesinato de una chava, pero lo presenta como nunca antes se había visto, ¿no? Con una belleza y con un ritmo que sigue prácticamente una partitura, sí, ¿no? Una partitura visual, donde tiene un desarrollo, tiene un crescendo y tiene un momento apoteósico hacia el final. Entonces, eso es Suspiria, ¿no? Yo diría que en términos generales es como esta gran, hablando de madres, es la gran madre, en el buen sentido de la palabra, de la terza madre, las tres madres que componen la mitología, es la madre también de las películas de art house horror, ¿no? A mí por eso me sorprende, Kraken, tú habiendo estudiado publicidad, que ahora se malutilice la palabra estridente para describir a la primera Suspiria. Si tú preguntas, la gente dice, es que la primera era demasiado escandalosa, o sea, los colores eran muy chillantes y todo era como, la sangre era exagerada. Y yo creo que en realidad es justo lo que está diciendo José Luis. Hay una propuesta estética a partir de un acto completamente inhumano como es el asesinato. Me sonó mucho, ahorita después de ver la primera, volví a ver la del 77 hace poco, como para entender qué cosas ya se me habían olvidado. Y me vino mucho a la mente Neon Demon. O sea, toda esta parte de, ¿no? Lo que se hizo, lo que dices, de lo que se hizo en el 77, de crear una obra estética a partir de una historia de terror. Me recordó mucho el espíritu de Neon Demon, que en realidad Neon Demon, la historia es lo de menos, ¿no? Al final es como un gran video de bueno, en de todas moda. las películas de Winding Refn la historia es lo de menos, pero esta es la más bonita, digamos, ¿no? Digámoslo así. Y me vino mucho eso a la cabeza, que creo que fue lo que se intentó hacer en la del 77, ¿no? Que justo comparándola con la de ahorita, lo que decíamos hace poco, ahorita nos quedan cosas muy claras que cuando salió la del 77 no eran tan claras de la historia. No había tal cual una mitología. Tenías que clavarte e investigar después de qué iban muchas cosas. Que lo que hace ahorita es como que te explique de qué iba la historia. Me queda muy claro que lo que estaba haciendo Argento era pues hacer una obra bonita,
sí, un poco histérica, quizá no estridente, le cambiaría ahí el nombre. La palabra. Se suma Russo a la conversación, bienvenido, Russo. Síguele, Kraken. Sigue, Kraken. En la que, pues eso, es una obra muy bonita, es una obra de arte, o sea, que creo que hay una línea entre las dos, entre la vieja y la nueva, que el diseño, la música, los colores, lo hacen todo, ¿no? Hacen mucho. ¿Cuánto le ha aprendido Winding Refn y Gaspar Noé al hecho de poner en la pantalla una propuesta plástica antes que una narración cinematográfica? Híjole. ¿Verdad? Esa se me acaba de ocurrir porque estoy en ayunas. Estamos en ayunas. Y no me gusta ni Winding Refn ni Gaspar Noé, porque creo que no hacen películas, hacen otra cosa. Hacen una puesta visual, hacen videoinstalaciones, desde mi punto de vista, antes que contar películas, antes que narrar historias. Fíjate que el gran problema con Thomas Winding Refn, Nicholas Winding Refn, fue que se hizo famoso. Sí. Que se fue al occidente. Tiene 4 películas nórdicas que son verdaderamente extraordinarias. La trilogía Pusher, que es con lo que debuta. Valhalla Rising, que es una película estupenda. Y que son películas hechas en el mundo nórdico, películas, una contemporánea, la otra más de vikingos, etcétera, que le permiten salir, ¿no? de las fronteras de esa Europa, y como que se la cree, ¿sabes? Como cuando el Chicharito se va al Real Madrid y pierde piso, comienza a crear cosas que no machan con ese Winding Refn que conocimos al principio. Y bueno, después con su gran éxito con Driver. Sí. Lo que hace es, medio nos tomó el pelo a todos. Nos tomó el pelo a todos. A mí me gusta. A mí me gusta también, sí, a mí me gusta. Y después comienza a repetirse. Sí. Y ahí es donde ya comienza a desmoronarse Winding Refn, ¿no? ¿Qué es lo padre de lo que decías de Argento? De Argento hace Suspiria para dejar de repetirse. Ajá, exacto. Y aquí fue a la inversa, aquí fue al revés. ¿no? Comienzan a repetirse. ¿Qué le aprenden? Pues le aprenden, evidentemente, lo estético, sí, ¿no? Y muy bien aprendido. Hay que decir que si algo tienen las películas de Refn es que son muy plásticas y son muy bonitas, son muy atractivas, son muy bien hechas, ¿no? Y Gaspar Noé lo que tiene sería como, creo, como la otra cara de la moneda. Serían como los 2 siameses, ¿no? Pegados por la espalda. Sí. ¿No? Entonces los volteas. Uno quiere correr para un lado y el otro para el otro. Gaspar Noé él sí se va a lo estrambótico, al exceso, ¿no? A lo puerco, ¿no? A filmar lo puerco, pero bonito. Sí. ¿O no? O sea, pero no le quita esa aura puerca, cochina. Sí, no quiere limpiarla. No la quiere limpiar. Nomás la quiere fotografiar bonito. Exacto. Sí. Y la multicolorea y le mete planos impresionantes y cámaras borrachas y la llena de artilugios, ¿no? Claro. De recursos, ¿no? Que solamente son eso, ¿no? Son como el huesito de azúcar del pan de muertos. Está ahí para cubrir algo que es una masa ahí, ¿no? Amorfa, pero que la adorna. ¿Sabes? Entonces va por allí. Argento lo que hace sí es crear un guión, que aparte es un guión propio, con su, en ese momento, su esposa, produce, ¿no? Escribe, dirige, es decir, es una obra mucho más conceptual, más redonda, autoral. Sí. Tiene razón, Kraken, en lo que dice, la mitología viene después. Se habla de las 3 madres, pero años después veremos la segunda película y 3 décadas después la tercera película. O sea, no es... Se sabía que existía, pero realmente no la cuaja, nunca, ¿no? Y esta Suspiria de Luca Guadagnino lo que hace es plantearte el escenario completo. Si viene o no viene después las otras 2 madres, bueno, ya quién sabe, ¿no? Ya no sabemos. Pero por lo pronto sí te deja un panorama mucho más... Un mapa, ¿sabes? Donde la X del tesoro es la película de Argento. Y el resto del mapa se encarga Guadagnino de ponértelo, de plantearte. Ok, ¿quieren entrarle ya a la Suspiria de este año, a la de Guadagnino? ¿O hay algo más que agregar de la Suspiria del 77? Que yo quiero dejar claro. Así como cuando hablamos, por lo menos cuando yo hablo de una película
más cercana a la obra de arte, ¿no? al cine de arte. Sí, por supuesto, la imagen pesa, pero no es el único elemento. O sea, tiene que haber, como decía José Luis, una composición más orgánica. La música tiene que influir, como creo que influye en la primera Suspiria, influye en la segunda, se complementan las dos narraciones. El ritmo propio de la película no es nomás poner imágenes por poner imágenes, aunque se vean muy bonitas, que creo que es lo que hace Gaspar Noé, ¿no? Nomás salpicar, así, una imagen bonita, luego otra imagen bonita, luego otra imagen bonita, sin ritmo ni compás. Cuando la película empieza a tener ese ritmo y compás, entramos a los ritmos de la primera Suspiria. Yo quería dejar claro eso, en caso de que alguien esté de acuerdo o no, se puede discutir. Yo nada más, antes de ya entrar de lleno, me gustaría recordar otra película que me vino ahorita a la cabeza por las dos vertientes que estábamos platicando, que es la de Mandy, que creo que justo Sí. está como combinadas las dos cosas, Sí. ¿no? O sea, visuales increíbles, visuales medio histéricos, medio en ácido, pero también con mucha sangre, mucho gore, y es como si te hubiera caído muy mal un ácido, ¿no? Sí, como un ácido que se fue chueco. Te va por el otro lado. ¿Estrenó en México alguna vez, Mandy? Estuvo Mandy en no. Mórbido. Estuvo en Mórbido. Estuvo en Los Cabos Film Festival. Ah, cierto, estuvo en Los Cabos. De hecho, le estrenó Los Cabos. Sí, y después estrenaron pasó en Los Mórbido. Cabos, sí. Y nada más. Y nada más. Qué Pues bueno, triste. ya aparecerá por ahí en formato digital, si no es que ya está disponible en algún servicio de streaming. Pues sí, se lanzó en iTunes, ¿no? En iTunes ya debe de estar. Ah, mira, pues ahí está, Mandy. Russo, bienvenido a la plática sobre Suspiria. Ya estaba de metiches de hace rato. Mil gracias. Pues nada, entramos, porque yo creo que va a ser inevitable hablar de las dos. Ah, sí. Entonces, nomás quería contextualizar la primera, pero vamos a tener que estarlas relacionando. Opiniones generales o entramos a particularidades muy, muy duras de... ¿Va a haber spoilers? ¿Les avisamos? Sí, porque este programa, sí, sale... Además, estamos hablando de la vieja. Y creo que en las buenas películas no hay estropeos. O sea, ¿qué podríamos decirle a la gente de esta película que le echa a perder la experiencia? Pues que fue el mayordomo. Maldita sea. El asesino es el mayordomo, apaguen este programa. No, creo que no hay... Que en la nueva no hay perro. Ah, bueno, no hay perro, pero no hay estropeos en esta película. Ni celofán de colores. No, o sea, creo que no hay nada que le digas a la gente, claro, es que, o sea, fulano sabía todo desde un principio. Ya me le echó a perder. No, creo que no, o sea, platiquemos de la película libremente, por dónde le queremos entrar. Yo ya dejé mi texto plasmado en Cine Garage hace una semana, yo me fui por el que creo es el discurso pro-femenino, feminista de la película, ¿no? Haciéndonos ver que hay todo un lado de la historia que nunca hemos querido observar, que es cuando las mujeres cuentan sus propias historias y que cuando eso ocurre, y lo platicamos una vez hablando de las brujas, cuando las mujeres empiezan a hacer cosas interesantes, el mundo masculino suele tacharlas de brujas para estigmatizarlas y para poder castigarlas y para poderlas tener escondidas en el ático. Les da ñaña. Les da miedito. Por ahí es donde yo enfoqué mi discurso. No sé si alguien tenga una lectura diferente, particular, personal. Recuerdo que cuando salió episodio 7 de Star Wars, yo no conocía esta medición de cuánto diálogo tienen mujeres en películas. Sí. Yo creo que Suspiria va a ganar o va a romper un récord, puesto que incluso el papel de uno de los pocos personajes masculinos es interpretado por una mujer. es Tilda Swinton. Increíble. Yo no me había dado cuenta, lo supe hasta mucho después. Y a mí me gustaría partir de tu texto, porque estoy fascinado con esta idea de que incluso dentro de las paredes hay divisiones. Para mí, entiendo que hay un discurso feminista o que está... sin que sean unos ventajosos, pues están aprovechando o el director está hablando de un tema que hasta Gillette está tomando en sus comerciales. Sí. Pero a mí me parece muy padre que esté hablando de política, ¿no? Está hablando de dos grupos, dos facciones que están tratando de tener un líder y que están peleando por quién se va a convertir o quién es el Mesías, el líder que debe dirigir esta congregación. Pues lo podría sentir más como un partido político y situada en Berlín, ahí junto al muro, me parece 77, en el Berlín del 77, además, que creo que el año es importante por muchas razones. Sí. Me parece que le diste al clavo a una de las emociones de Suspiria, ¿no? La división dentro de las paredes, y que además es constante desde la primera vez que Susie entra a la casa y empieza a sentir esta presencia que está por ahí detrás de los muros, cuando justo enfrente de la puerta de la academia
está... El muro de Berlín. Ujú. Tú, nada más aclararle a la gente, porque no todo el mundo ha leído el texto. ¿Por qué crees que habla de política? Están dentro de este grupo... Ya sin contemplaciones. Si la vieron bien, si no, nos da mucha pena. Pues estas brujas Sí, ya. están peleando por quién es la bruja sucesora o la bruja original o la lideresa. La bruja mayor. La bruja mayor, la que va a seguir como líder de este pequeño aquelarre. Pero lo están dejando a un tema de votación y no ni a méritos, Ujú, ni a talento, ujú. sino a una percepción individual, ¿no? Cada quien dice su opinión, pero no nos dan más contexto de qué los lleva a tener el decidir que esta madre o esta madre debe convertirse en la líder o es la original. En la madrota. Exactamente. Y ese viaje a mí me parece increíble, sobre todo en este contexto que, insisto, no le resta nada a que esté hablando sobre feminismo y sobre morras helping morras, como hablaron en una institución acá en No se dice provincia, pero me pareció mucho más interesante después de consultar tu texto, que espero todos lo hagan, los que nos están viendo o escuchando después en el podcast, porque me parece que el que esté hablando de un discurso político dentro de una película de terror y con esta estética, me parece muy, muy valioso. Lo cual habla de una película mucho más compleja. Es una película sumamente compleja. Yo ya tuve la oportunidad de platicarla con algunos amigos, Matamoros, Grajales, gente que estamos ahí un poco en el ajo. La vimos juntos, La además. vimos juntos, la vimos todos juntos como bonitos fanses. Como aquelarrito. Como aquelarrito, exacto. Yo de entrada sí lo digo y lo sostengo, ya me dijeron ahí, y bueno, ya debatimos sobre el tema. Para mí, esta película no es un remake. O sea, de entrada, no es un remake, no debe considerarse como un remake. Efectivamente, hay películas, el caso más sonado, también lo dije, lo repito, pues, es Psicosis, realizada por Gus Van Sant, cuadro por cuadro, Funny Games, de Haneke por Haneke, haciendo remake de Haneke. O sea, tenemos ese tipo de películas que son un remake tal cual de la película, ¿no? Y tenemos algo como Suspiria, que es una reelaboración de un texto, ¿no? El texto en este caso es un guión, pero es exactamente lo mismo que vemos, no sé, con una obra tan clásica como puede ser La Ilíada o La Odisea, que se han llevado N cantidad de veces, Romeo y Julieta, etcétera, etcétera. Es versionar un texto previo, ¿no? En este caso, el texto es un guión. Eso no lo hace un remake, ¿no? Entonces, a partir de eso, la película se distancia de la original a partir de la estructura de la película y de la anécdota de la película, se distancia porque, a diferencia de lo que comentaba de lo siniestro maravilloso que maneja Dario Argento, en una fábula, en una pesadilla, no es una fábula porque no son animalitos, en una pesadilla, en un mundo onírico, malsano, etcétera, etcétera, que es como una burbuja a donde llegan los personajes y en los cuales conviven y bailan al ritmo de Miguel Bosé, ¿no? Esta película lo que hace es distanciarse completamente y darle una raíz en la realidad y contextualizarla, ¿no? Uno de los grandes aciertos de Luca Guadagnino es darle un contexto a la película y darle un contexto sumamente politizado, independientemente de la política al interior de la escuela, le da un contexto de ruptura, un contexto de un momento dramático y trágico en la Alemania dividida. La banda Baader-Meinhof, hay películas sobre la banda Baader-Meinhof muy recientes, pueden consultarlas. Nos va a dar justamente este ambiente imperante en una sociedad que definitivamente se espejea, como dice Russo, con lo que sucede al interior. Esa escuela dividida es una facción más de la Alemania dividida. Ay, qué básico y qué fácil. No, no es ni básico, no es ni fácil, porque justamente el contexto sociopolítico, ergo económico, histórico, define la personalidad de sus individuos. Y de esa manera es que estas brujas, porque lo son y lo sabemos prácticamente desde el inicio, viven también esta consecuencia de una división política. Claro, y por eso incluso en la historia nos hacen creer que a la primera chica que conocemos en la película se alió a la banda Baader-Meinhof y por eso la están dando por perdida, ¿no? Era una chica que estaba ya tan cargada
del pensamiento de esta banda. Era terrorismo, la banda Terrorismo, era sí, era terrorismo. terrorismo. Estaba tan cargada del pensamiento terrorista de esta banda que se alió a ellas y por eso ya nadie la encuentra, ¿no? Ya luego la película nos contará qué pasó con ella, pero de entrada todos los acontecimientos políticos del Berlín del 77, del llamado otoño alemán, están siguiendo la historia de la película. En algún momento, cuando Susie está recibiendo a su primera amiga de la academia en su departamento, se detona una bomba y la amiga le dice, es una bomba, yo sé lo que está pasando allá afuera. Eso pasó en un banco. O sea, está muy vinculada con lo que ocurrió realmente a nivel calle en Berlín del 77, ¿no? Creo que eso es bien interesante en la película y agradezco a Russo que haya leído eso en el subtexto de mi texto. Lo que está describiendo el personaje de Chloe Grace Moretz, que no me acuerdo cómo se llama, ahorita les digo. también me parece muy interesante porque ella está hablando con su terapeuta sobre la influencia que está teniendo de las brujas y cómo está escuchando voces y cómo quieren... En ese momento de lo que ella cree que son brujas. O de lo que ella cree que son Sí, brujas. Exacto. Pero al mismo tiempo, con esta facción o este grupo terrorista, pues Patricias. está teniendo una relación similar, ¿no? Estas ideas le están llegando, se están apoderando de ella está siendo parte del grupo terrorista, ella está decidiendo otro tipo de terror. Y es que es muy, bueno, igual ya clavándonos un poco en el aspecto, como que siempre también todos estos pensamientos socialistas, comunistas, siempre han sido tachados de ser herejía, ¿no? También, sí. Entonces como que siempre hay una relación, o ha existido una relación entre la política y la religión, y cómo el no estar en el capitalismo puede llegar a ser un tipo de herejismo, ¿no? Y creo que también por ahí puede fluctuar un poco. A mí lo que me dio también mucho la historia, sobre todo del terapeuta, que al final es como una historia alterna que termina él siendo como un testigo de todo lo que están haciendo ellos. Es un mero testigo, según Pero yo. que también hay una historia de la Segunda Guerra Mundial y de que hay una culpa por haber abandonado a la mujer. Y por haber abandonado a su mujer, es por eso tú eres el testigo, ¿no? Porque hay una línea ahí como de reconstrucción de las mujeres de lo que quedó, ¿no? Después de la Segunda Guerra Mundial, que es un personaje que es ¿y él qué hace ahí? Al final como que lo piensas y es como ¿y al terapeuta para qué lo quisimos en todo este camino? ¿No? Porque es el que nos mete a este discurso. Exacto. Entonces creo que sí, evidentemente hay mucha política, y sí hay mucha política que sí está muy llevado a la parte feminista, que algo nos van a decir porque no hay ninguna mujer ahorita aquí, pero aún así sí creo que hay algo de mucho feminismo en todo. Claro. O sea, creo que el hecho de que en la academia solo haya mujeres y que cuando entran hombres les va como les va a los policías, sí habla también de una reconstrucción de incluso Berlín, ¿no? Del país después de la guerra. Se quedaron con muy pocos hombres y las mujeres fueron las que estuvieron reconstruyendo prácticamente todos los países que estuvieron en guerra. Entonces creo que también hay una parte de eso, y esa la parte yo la linké mucho justo con el terapeuta, ¿no? O sea, como toda esta culpa, cuando a él le echan la culpa de haber abandonado a su mujer, cuando ya está el aquelarre en su clímax, ¿no? Estaba por lo menos en una segunda, tercera capa este pensamiento político en la Suspiria original, José Luis. Te lo pregunto porque también está ambientada en Berlín. Sí. Que es algo que la gente igual, si no la han visto, no se imaginarían. Hablando de cine italiano, hablando de un realizador italiano, todo el mundo diría, bueno, pues está contada en Roma. No, la película también está contada en Berlín. En el 77. Igualmente llega un estadounidense. Sí, también llega el estudiante que llega a la academia, también es de Estados Unidos. Que esa parte se respeta. ¿Se sentía le interesaba a Argento eso? No lo creo. Realmente la película, la Suspiria original, no nos presenta ningún tipo de discurso político ni exterior ni interior. No, lo que vemos en las escasas escenas, son pocas escenas que se ven fuera de la academia, pues presentan un Berlín como cualquier otro día, no se está presentando absolutamente nada. Y al interior de la academia tampoco existe esta lucha de facciones, ¿no? Por eso hago este distanciamiento entre ambas, comentando que la película de Argento es una fantasía, tal cual, es una fantasía pensada como una fantasía, y ahí está este microuniverso fantástico, ¿no? Que sucede en Berlín, sí. Es como una burbuja. Es una burbuja, tal cual. ¿No? Cosa que desde el primer momento se encarga de romper en
en esta nueva versión, te digo, yo jamás le diré remake, ¿no? En esta nueva versión de la película. Porque, Entonces, porque de Argento entrada no va por ahí. la película comienza fuera de la academia. Ajá, Nosotros entramos a la academia con Susie, ajá. ¿no? Si ella no decide ir a la academia, nosotros podríamos no haber entrado, Sí, claro. ¿no? Claro. Y nunca hubiéramos sabido qué pasa, ¿no? Y tal vez un giro que sí puede contar como estropeo es que termina en construcción y no en destrucción, por lo menos de la edificación, ¿no? Susie, en esta película, su viaje es convertirse en una especie de líder o de cabeza de y consolidar un grupo, una facción política. Nada se destruye, sino medio creo sugiere una segunda o tercera parte, por lo menos en nuestras cabezas. Quién sabe si se haga como producción, pero a mí me deja pensando, va a seguir la historia de Susie y su aquelarre. Que hay postcréditos, ¿no? Sí, Aparte. hay postcréditos. Hay un encuadre ahí muy fugaz. Va a salir en los Avengers. Vas a Esta historia continuará en... Sí, se está hablando ya de la ¿No? ¿Cómo secuela. dicen? Susie O'Bannon regresará en... Regresará en... Alguien Vengadores por ahí 5, Endgame. mencionó la palabra secuela, pero yo creo que la historia va más allá. No sé si estén de acuerdo. Yo creo que ella ni siquiera sospecha en qué se va a convertir. Lo que a mí me ilusiona de esta Suspiria es que, a diferencia de la primera, por supuesto, teniendo ya toda esta carga política aceptada, estamos viendo el viaje interior de una chica que pues, sonará muy gringo, pero es eso, se está encontrando ella misma. Ella viene de un entorno completamente conservador, que es peor que conservador. o peor, ¿no? Claro. De hecho, su madre no la quiere, ¿no? Ella viene escapando de muchas cosas, tratando de encontrarse. Y lo que encuentra, más allá de que pase lo que pase con ella y con el aquelarre y la pugna por el poder al interior de la academia, lo que ocurre con ella es un acto de liberación y de encuentro, en donde Esta es mi vocación. no solo la vocación, sino yo soy dueña de mi cuerpo, por eso baila y por eso todo el tiempo Dakota Johnson está comunicando con nosotros y con la academia a través de su cuerpo. Es una liberación total y absoluta que no había tenido en su vida pasada. Es verdadero terror para masculinidad tóxica. Exactamente. Recuerdo mucho cuando Total. grabamos sobre la bruja, que también llegamos a un punto similar. Esto está atemorizando a hombres Sí. que temen muchísimo por la seguridad de grupos feministas o mujeres encontrando vocación en lugares que antes estaban, pues, que las excluían y que eran únicamente para nosotros, 4 hombres que estamos hablando de Suspiria. Ujú. Queríamos invitar a una mujer. O sea, yo también ahí lo que me da y un poquito ahorita es que Es interesante. A lo mejor- Perdón, creo que es interesante oír a 4 hombres tratando de entender el discurso Totalmente. femenino de una película. Creo que De también se mujeres. vale. Creo que también de mujeres, creo que también se vale, ¿no? O sea, creo que lo que podría pasar con esto es que también, ahorita como lo estaba relacionando, me llegó mucho a la mente relacionarlo con El Padrino, Sí. incluso, ¿no? Sí. O sea, como esta aceptación de Michael de ser Ujú. quien tenía que ser, Ujú. y también con un final de acabar por completo a la otra facción para ser quien eres, pero era completamente una facción política. Política, también. pero qué curioso, hablando de mundos de hombres y de mujeres. Exacto. El destino de Michael es completamente trágico. Él no quiere ser quien es. Él no quiere heredar todo lo que le están heredando. Y en cambio, Susie, que llega sin saber qué está pasando, se encuentra con un mundo completamente libre y abierto. Dice, de aquí soy, Lo acepta. ¿no? Lo acepta y se acepta. Y se acepta y además lo hace de una manera muy compasiva. Sí. ¿No? Ella acaba diciéndole a todo mundo, a ver, ¿tú para dónde vas? ¿Para acá o para acá? ¿Pastilla azul o pastilla roja? Roja. Vas, ¿no? Es tu decisión. ¿Tú cuál quieres? Esta. Es tu decisión. Creo que es un acto bien bonito, aunque esté retratado en una lluvia de sangre. No, y eso lo hace más bonito todavía. No, es que realmente ahí vamos también ya en todo el significado, ya nos metemos en cuestiones mucho más profundas, de todo este final y todo este nacimiento y toda esta transmutación y esta vagina que se abre en el pecho de ella y toda la sangre que emana de la escena, ¿no? O sea, ahí estamos hablando también de un simbolismo que puede ser desde esa primera menstruación que te convierte en una mujer, que pasas de ser una niña a ser una mujer. Aquí Susie está llegando a otro nivel, está adquiriendo otro nivel, otra edad no solo física, sino mental. ¿No? Y entonces, ¿qué viene con esta ruptura de la vagina que trae en el pecho? Este nacimiento también de algo nuevo, ¿no? Entonces, el que esté bañado de sangre no es nada más como para potenciar el horror y ¡ay! Los gritos, ¿no? Que podrían o no escandalizar a la gente, sino es más en este significado de nacimiento
por un lado el nacimiento de ella, pero también la madurez de la mujer hacia otro nivel de conciencia, no solamente de ella, sino también de la gente que, bueno, de las chicas pues que están a su alrededor, incluyendo la propia Tilda Swinton, ¿no? Que por ahí también juega un papel bastante importante en toda esta secuencia, ¿no? Sí. Y es justamente este florecimiento, ¿no? Hablando ya también de estos panegíricos que se hacen de la flor que El otro día en un podcast de La Jefa, que pueden escuchar también aquí en Puentes, hablaban sobre menstruación y la psicóloga dijo una verdad que me pareció fascinante, se convirtió en un tweet y espero a muchos los lleve a escuchar ese podcast. Decía, la sangre de la menstruación es la única que no se derrama por violencia. Y ahora que estás hablando sobre la vagina en el pecho, yo no lo había pensado, pero sí, se convierten en otro tipo de escena, a pesar de que está ocurriendo sangre y destrucción por todos lados. Detrás de la fila donde yo estaba en el cine, había 2 niños acompañados por sus papás, o 2 papás acompañados por sus niños, y los niños no sintieron miedo, y lo que decían los papás es que sentían que era un momento, como en una película de superhéroes, en la que por fin se hace una especie de justicia, o ocurre un movimiento que ya no es tensión, sino es un punto que sí puede ser horripilante para alguien que esté descontextualizado de la película o de lo que estamos platicando, de los temas que toca, pero en realidad es sangre que, si bien está por violencia, es para el nacimiento de una nueva forma de entender la academia, la feminidad, y ya colándome en el tren del pensamiento, siempre había tenido yo una sensación de temor por la danza contemporánea y no había entendido por qué. Ok. O sea, cuando he llegado a asistir o amigas y amigos que se dedican a bailar a la danza, siempre me había sentido un tanto incómodo. Y Suspiria me hizo entender tal vez por dónde viene. Los fraseos y los hechizos y los conjuros a través del cuerpo, en vez de decir lo que viene en un libro, sí, de leerlo, me parece muy, muy, muy espeluznante. Y fascinante, obviamente. Toma eso, Harry Potter. Y que justo la obra que están presentando, pues está hablando de este terror de la guerra, ¿no? O sea, están representando algo que no te tiene que hacer sentir bien. Claro. Al final. No es como estas danzas clásicas que estamos acostumbrando. Ay, qué bonito, qué padre. No es el cascanueces. Exacto. Más bien te quiere hacer sentir mal. Te quiere hacer sentir incómodo. Y pues sí, mucho de esa danza te hace sentir incómodo. Sí. Ajá. Bueno, claro, porque desde el punto de vista de la película, creo, dirigida por un hombre también. Ajá, sí. Que antes hizo Call Me By Your Name. Eso a mí me pareció... Claro, que hablaba del mundo homosexual. O sea... Bueno, eso es ¿De otra feminidad? ¿De otra despertar? O de otra... ¿De otro despertar? O de otra masculinidad. Sí. Es que ya estamos en esas. O sea, ya no podemos o ya no deberíamos decir masculino, femenino. O sea, el ser homosexual no es ser menos masculino. Oigan, no. ¿Ustedes conocen, Ginger Snaps? Sí, claro, ¿cómo no? Pregunta a Carlos Pérez Chávez, a quien le mandamos saludos, si Suspiria tiene algunas cosas en común con Ginger Snaps. Yo no la he visto. Alguna de las dos, la que sea. Mira, Ginger Snaps... ¿Es la de las hermanas? Es la de las hermanas. Es una trilogía también, de hecho, pero la película original de John Fawcett, una película canadiense, nos habla también justo del despertar sexual y del avance sexual ahí, tal cual, y del avance emocional de una chica a partir de la licantropía, ¿no? Entonces, ahí la simbología es mucho más clara. Es una película de terror mucho más aterrizada en el concepto clásico. Y ahí sí la licantropía funciona de manera muy, muy correcta, pero muy lineal. Es mujer lobo. Es mujer lobo, ¿no? Y lo que vemos con el personaje es como, evidentemente, como todas las películas de licantropía, es atacada y se va a convertir en un hombre lobo, en una mujer lobo en este caso. Entonces, vemos cómo esta mutación licantrópica es justamente igual un despertar sexual y consciente de esta chica. Digamos que de alguna manera es como esa misma... Pues es esa misma línea, es esa misma línea, tal cual. Fue un poco lo que ocurrió con Voraz, la película con francesa, Voraz, ¿no? También, ahora que salió Voraz también se Nada más que de Voraz Ginger está Snaps. más jalada, también es una historia de despertar y de liberación sexual femenino, pero está jalada hacia el canibalismo, ¿no? Exacto.
Hace rato, mientras mencionabas Neon Demon, Cristian Flores decía que si tenía inspiración. Y pues sí, ahí justo coincidió cuando él estaba preguntando, cuando estabas citando. Y me lleva a pensar que muchas de las películas de terror, no sé si recientes o es una línea que ha estado ahí sutil durante todo el tiempo, es para atemorizar a quienes no quieren aceptar el derecho a descubrirse de muchas otras personas. Sí. Pues ¿no? It Follows, ¿no? Estaba también justo en esa línea de te va a pasar esto si haces esto. Y eso es una historia de terror el crecer, es una historia de terror el aceptarte. Claro. O ser quien quieres ser, nada más, ¿no? Pues es que da miedo. Sí. Claro. O sea, en el momento, hay un momento en la pubertad, adolescencia, donde te da miedo todo. Claro. ¿No? Te da miedo descubrirte, te da miedo descubrir qué te gusta. Si en ese momento te comienza a fascinar el cine de terror, gore y demás, pues te da miedo decir, puta, ¿qué soy un asesino? ¿Soy un psicópata? ¿Soy un desviado? ¿Por qué me gusta esto? ¿No? Si te gusta, no sé, cualquier otro tipo de situaciones, de música, de literatura, de tus primeros acercamientos al cine, al arte, pues tienes miedo de no encajar socialmente, ¿no? Esa. Es que ahí está la clave y ahí está lo que ahora sí podríamos decir, podemos empezar a englobar al nuevo terror. Así como esta Suspiria es una versión de la anterior y le da una carga política y humana pues mucho más sabrosa, ¿no? Se la apropia, se deshace de todo lo que no le sirve, se la apropia para contarnos de la historia de la libertad de esta mujer. En Voraz, en It Follows, en estas películas de las que estamos hablando, este nuevo terror está hablando de las cosas que antes nos daban miedo porque nos habían enseñado que nos tenían que dar miedo, de tú no puedes ser diferente, tú no puedes salirte del margen, tú no puedes estar más allá, para enseñarnos que ahora la gente que está más allá, que se sale del margen, se encuentra. El hecho de que eso siga siendo un tema del cine de terror cuestiona, como decía Russo, a la gente a la que le da miedo que los demás se salgan del margen. Cuando hay un grupo de personas en este mundo diciéndole a todo mundo, ustedes de aquí no se salen, todos somos parejos, todos somos iguales, el que se sale está mal, empieza a generarse un cine de terror que nos dice, no, estas historias de la gente que se sale y que rompe la regla le causan terror a ellos, porque ellos son los que no quieren que tú te encuentres a ti mismo. Se me hace muy significativo que el cine de terror esté centrado en historias de gente que se encuentra y se libera. Es decir, el cine de terror tiene que espantar a otras personas, a la gente que no quiere que nos liberemos. Exacto. Y justamente acabas de describir con palabras muy, muy, muy sencillas la teoría del monstruo. O sea, justamente el monstruo, este ente monstruoso, y monstruoso no solamente que ahora podríamos llamar psique, también la bruja, para no salirnos tanto de bruja. Suspiria, el brujo o la bruja o el monstruo. Todas estas entidades monstruosas, pues son justo la corporización, no personificación, sino darle un cuerpo a esos miedos y que son agentes desestabilizadores de una cotidianidad. Así se fundamenta el cine de terror de los años 30 de Universal, así se fundamenta el cine de la paranoia de los años 50 y así se está fundamentando este nuevo cine como It Follows, ¿no? Eso que rompe con la cotidianidad, esos elementos desasosegantes que rompen un equilibrio, que te jalan la alfombra y te mueven, son los que te da miedo. Pues nada te da más miedo que la inseguridad. Nada te da más miedo que la inseguridad. No saber quién eres, a dónde vas, qué pretendes, qué te gusta, y si te gusta, por qué te gusta. O sea, toda esa incertidumbre es lo que realmente da miedo. Que también es una gran, es como una gran herramienta antisistema, ¿no? O sea, poder estar hablando... Con todo y que hablamos de una película industrial, sí. O sea, sabemos que estamos metiéndonos con una película industrial, pero tiene una cierta carga antisistema, ¿no? Sí, y hace, como decía hace ratito, hace una cierta lógica, porque al final, digamos que la religión, ¿no? Como el cristianismo y el capitalismo son cosas que te quieren llevar a cosas muy parecidas, ¿no? A que todos seamos iguales, a que todos respetemos las mismas reglas y bla. Entonces, cuando empieza a haber historias de terror, tanto en una como en otra, ¿no? Son la gente que se sale del sistema, son la gente que espanta. Entonces, por un lado es el diablo, por otro lado quizá era Mao Zedong o cosas así. Sí. No, ahora, o sea, el día que se cumplieron años creo que era la muerte de Rosa Luxemburgo, puta, una lista, o sea, yo leía así, gente quejándose de que se mencionara el nombre de Rosa Luxemburgo en la tele. Yo,
¿alguna vez la han leído? Por lo menos. Por lo menos sabrán del discurso de libertades que propició, no solo para los humanos, sino para las mujeres en particular, solo porque era una roja comunista. Claro. ¿no? Y es de, no. Roja Luxemburgo. Sí, roja y mujer, imagínate lo que era eso, ¿no? Entonces, aquí tenemos otro tipo de color rojo. En Tal Suspiria, cual. ¿no? Exacto. En Suspiria, pero sí, yo estoy de acuerdo con Kraken. ¿Algo más que quieran agregar de estas dos Suspirias, de las dos Suspirias? No sé cómo vaya el tiempo, mi estimado Russo. ¿Vamos bien? ¿O Pues hay que... ya vamos cerrando. Vamos sí. cerrando. ¿Algún tipo de conclusión alrededor? Más allá de la recomendación de ver las dos películas, por mucho que una no tenga la carga política de la otra, por mucho que una haya roto todos los, digamos, los esquemas que tenía la primera para apropiársela, según yo, y rescaté esa frase en mi texto porque me pareció muy bonita, lo que hace Darío Argento es lo que le dice a Tilda Swinton a Susie cuando la está aleccionando para sacarle lo mejor de su potencial como bailarina. Tenemos que romperle la nariz a todo lo que nos han dicho que es bello, ¿no? Entonces creo que entre muchas otras cosas, lo que hace Luca Guadagnino es decir, esa era la película intocable, no voy a tocar la película, me voy a meter con el guión. Préstenme el guión y yo hago mi película, ¿no? Ajá. Por eso no es un remake. Sí, no, es una versión. ¿no? Y digo, concluyendo ya en cuestiones muy de la película, me fascinó también que se alejara de la policromía de Darío Argento. Sí, que encontrara era su lo propio color. Ajá, que encontrara su propio color a contrapunto de lo que es Darío Argento, la película de Darío Argento. Esta película es muy ocre, es muy gris, porque también es un reflejo del contexto. Claro. ¿No? Y Es bastante justo, padre. perdón que te interrumpa. No, adelante, por favor. Pero justo se va poniendo roja. Ah, sí, ¿no? sí. La otra es completamente roja prácticamente todo el Desde tiempo, el la principio. original. Y esta se va poniendo roja, Ajá. que es lo interesante. O sea, Ajá. hay un degradado de este ocre al rojo full. O sea, Ajá. empiezan a ver... Hay un juego de color ahí en la dirección de arte muy interesante de Ujú. cómo te empieza a meter más a partir justo de los colores también. Sí, porque, claro. porque de hecho empieza muy verde. Todo el entorno del consultorio del psicólogo Ujú. es muy verde con toques ocres. Y como dice Kraken, poco a poco se va tornando hacia el rojo Ujú. hasta el clímax final. Exactamente. Porque hay es una varios película- clímax, hay según muchos yo. clímax. Es una película plásticamente extraordinariamente bien lograda. Sí. Eso sí, evidentemente ya por ahí he visto a varios haters que le avientan y le recetan de todo. Hay gente que dijo, está yo oí por ahí, bueno, lo leí, que no espanta. No, pues es que no es para espantar, es para que nos provoquen estas inquietudes. Ajá, muchachos. sí, no, va mucho más allá de eso. Va mucho más allá de ser una película de terror. Sí. Ya creo que quedó ya perfectamente claro que va mucho más allá de un mero remake. Ujú. Y es una película plástica sumamente gozosa. Creo que es realmente una de las películas que aparentemente, porque inicia de una manera muy clásica, incluso en las primeras secuencias en el consultorio con el psiquiatra y Clomoretz, vemos este juego muy del cine alemán de los 70 del zoom in, zoom out, sí, ¿no? sí. Fum, fum, ¿no? Que es mucho del cine alemán de los 70. Del encuadre sacador Los de onda, ¿no? ajá. Así. Entonces comienza como de una manera muy clásica y ese clasicismo le permite irlo deconstruyendo, irlo rompiendo, más que deconstruyendo, irlo rompiendo, como ir rompiendo los tabiquitos de esa construcción clásica hasta llegar a lo que comenta Kraken, ¿no? A este final rojo, plástico, exacerbado, vaginal, con Sí. una intención total y absolutamente bien pensada, que creo que Ok. eso es algo de las virtudes de la película, está muy bien pensado. Muy bien. ¿Algo más, Kraken, que quieras agregar? Pues que la vean, Que la vean. que, Y que que comenten. Pida, que por platiquen. favor, súbanle en el cine a las películas. No le suben al volumen. Está bajita, ¿verdad? Yo sé que sus paredes son de cartón, pero no tenemos la culpa. Súbanle, véanla. Y el soundtrack que se avienta Tom York Yo creo que lo hizo muy bien. es una chulada. Yo creo que lo hizo Lo muy hace bien. muy Se puede bien. escuchar ya en Spotify, de hecho. Sí, ya está Sí. todo. Ya está todo en Spotify. Es una apuesta arriesgada, pero funciona, ¿no? Ujú. Creo que mi generación sabe quién es Darío Argento por Justice, porque samplearon mucho del soundtrack de Goblin de Tenebrae. Ujú. Ujú. Y por ahí muchos sabíamos como que existía alguien que se llamaba Darío Argento, que había entregado cierto tipo de cine. Y ahora con Tom York, pues haciendo una relación que, insisto, es muy arriesgado. O sea, escuchar esta música y
su velocidad y su suavidad mientras está pasando todo esto de la escena más roja de la película y funciona muy bien. Así que aviéntenselo. Y antes de despedirme y agradecer a Eric por la invitación, Gracias a todos. recordarles a todos que si están viendo esto en Patreon significa que ya nos están apoyando y que ya están construyendo puentes. Y que si todavía no lo hacen y están escuchando esto en su publicación como podcast, sepan que hay una manera en la que podemos seguir construyendo puentes y es gracias a ustedes. Métanse a puentes.mx/construye o a patreon.com/puentesmx. Esa es una plataforma que nos permite trabajar con ustedes para mantener este puente y construir muchos más. Se pueden convertir en Patreons de puentes con diferentes tiers que les otorgarán diferentes beneficios. Pueden ver la grabación de podcast en vivo, pueden participar como lo hicieron hace un momento un par de camaradas que comentaron. Sabrán de grabaciones que vienen, tendrán acceso a contenido exclusivo, descuentos en la tienda, regalos cada mes. Hay un tier que te da eso. Así que ayúdenos, hagan esta inversión que si bien es para ayudarnos a sostener la operación de puentes, también es una inversión en ustedes. Si hubieran 10 personas en la sala, pues hubiera sido más fácil bajar la cortina y dedicarnos a cualquier otra cosa, pero sabemos que nuestra comunidad de este lado y del otro está consciente de que alguien tiene que absorber el costo del contenido para que podamos seguir siendo y haciendo puentes. Así que muchas gracias a ustedes que nos vieron, a ustedes que nos escuchan y a Eric por conjurar aquelarre varonil. Aquelarrito. Adiós. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Disponible en iTunes, Spotify, Patreon y puentes.mx. Retrovisor. Presentado por Vans.